Buenas tardes a todo el mundo. Antes de nada me gustaría agradecer a los moderadores de la mesa el haberme invitado a dar esta charla y por supuesto a Somega por esta fantástica reunión. Que no salga de aquí, pero voy a mencionar a Feijóo, que dijo en uno de sus últimos actos de que non importa onde, Galicia sempre, e yo creo que a Somega y muchos de nosotros que estamos fuera de Galicia pensamos o compartimos esta visión de que desde nuestro ámbito profesional siempre tenemos Galicia en el corazón y, por supuesto, en la ambición profesional. Bueno, voy a comenzar mi charla. Prometo no ser tan gráfico como Diego, sobre todo, supongo que lo agradecerán porque es antes de comer. Y lo que quiero es dar una visión un poco general muy sencilla sobre lo que sabemos ahora de terapias dirigidas y lo que están suponiendo en términos de tratamiento de pacientes y sobre todo de retos a nivel también científicos y asistenciales. Digamos que el abordaje racional del cáncer se inició, yo creo que cuando se descubrió el primer oncogen, que fue, como sabéis, por el doctor Mariano Barbacid y Eugenio Santos en 1982. En aquel momento se buscaban genes implicados en cáncer y desde aquel momento pues hasta casi finales del siglo pasado pues hubo grandes avances, y todavía lo sigue habiendo, por supuesto, en estos momentos, sobre cuáles son los mecanismos que median el origen del cáncer, su malignidad y, obviamente, pues, progresivamente se fueron descubriendo pues, genes implicados en cáncer, procesos biológicos implicados en cáncer y moléculas biológicas implicadas en cáncer. Y esto permitió que a lo largo de las últimas décadas del siglo XX pues, pudiésemos pasar... Esto no me funciona... pudiésemos pasar pues, de lo que fueron las terapias habituales en el siglo XX, que eran, como veis aquí, los citotóxicos y la radioterapia, a ya por primera vez abordar desde un punto de vista racional pues, el tratamiento del cáncer con fármacos contra dianas específicas. De hecho, justamente casi al borde de la transición entre los dos siglos, en 1998 se puso en marcha por primera vez el primer inhibidor racional, que es, como saben, el Herceptin, que era un anticuerpo monoclonal contra una molécula sobreexpresada específicamente en cáncer de mama. Desde ese momento hasta ahora, pues, el campo obviamente ha evolucionado muchísimo y en estos momentos pues, se calcula que hay alrededor de 267 terapias aprobadas para diferentes tipos de tumores. Esténse tranquilos, no las voy a describir todas ellas, pero estoy seguro que la doctora Soengas en su última charla nos va a dar algún ejemplo, sobre todo en melanoma. Obviamente, estos avances se tradujeron en nuevas formas de tratar a los pacientes, pero también supusieron un cambio en cómo se tienen que diagnosticar estos pacientes. A ver si esto. Entonces, hemos pasado también de una tecnología del siglo XX, que era un estudio anatomopatológico clásico, y ahora tenemos que partir de pues, saber muy bien cuál es la diana implicada en los tumores. Y tenemos que saber, además, pues, hacer estudios lo más exactos posibles para saber cuál es el grupo de pacientes que mejor responden a estas terapias. Un ejemplo de este cambio se muestra en la siguiente diapositiva, que, bueno, en honor a los coordinadores de esta charla y, obviamente, por los dos antecedentes en esta sesión, pues pongo como ejemplo el cáncer de pulmón. Aquí, como ven, pues hasta hace muy poco el cáncer de pulmón se distinguía a través de histología clásica en microcítico o no microcítico, y, por ejemplo, en el caso del no microcítico, que es el más abundante, pues teníamos diferentes subtipos, como el adenocarcinoma, el tumores escamosos o de otro tipo, ¿no? Y, bueno, pues estos se trataban habitualmente pues, con quimioterápicos, como, por ejemplo, como ven aquí, taxanos y platinos. Con la emergencia de la biología molecular, pues ahora podemos subdividir estos tumores en diferentes entes moleculares, en general en estos momentos más de 12, y en función de cada una de estas alteraciones podemos diseñar tratamientos específicos. Entonces, si el doctor Pazares le llega a un paciente con, por ejemplo, mutaciones en el IGF receptor, pues entonces aplicará una serie de inhibidores contra esta molécula.
Si detecta en los tumores de los pacientes pues, mutaciones en estas dos moléculas, en ALK o en ROS, utilizará otro tipo de terapias. Y si, por ejemplo, detecta mutaciones en este gen, pues utilizará una terapia diferente. El problema del doctor Pazares es que todavía tiene, como ven aquí, pues un rango bastante grande de tumores que no sabe cómo tratar o que tendrá que tratar por las terapias habituales porque o no sabe la causa conocida o porque tiene alteraciones moleculares que todavía no se pueden tratar. Esto obviamente es una cuestión de tiempo porque obviamente las causas desconocidas no es que sea un agujero negro, es que todavía no sabemos cuáles son las mutaciones implicadas, pueden ser a muy baja frecuencia. Y en otros casos, pues simplemente es una cuestión de tiempo porque, por ejemplo, ahora recientemente contra algún subtipo de estos mutantes de KRAS, pues han desarrollado nuevos inhibidores que, por ejemplo, en los Estados Unidos ya han sido aprobados para entrar en la clínica. Entonces, esto en cierta manera refleja la evolución de cómo se ha pasado del diagnóstico y el tratamiento de los pacientes, pero también nos dice pues, muchas cosas, ¿no? Nos dice que, por ejemplo, a pesar de que el cáncer de pulmón, por ejemplo, es un cáncer muy prevalente, pues podemos ahora, desde el punto de vista molecular, hablar de enfermedades raras, porque como ven aquí, hay al menos 12 subtipos, probablemente habrá muchísimos más, y si incluso calculamos que la respuesta clínica a una mutación dependerá de otras mutaciones, pues incluso estos subtipos moleculares serán incluso más diversos. El epítome de las terapias moleculares pues es que en algunos casos ya se ha roto esa línea habitual que es un tumor, una alteración histológica o molecular, un fármaco y un tratamiento, a ya, en algunos casos, centrarse fundamentalmente en qué alteración tienen esos pacientes y en función de esa alteración se diseñan terapias que serán tratadas a diferentes tipos de tumores simplemente porque tienen esa alteración genética. Un ejemplo de estos, o el primero de ellos, es las terapias que se han desarrollado recientemente contra el oncogen en TRAC. Esto lo menciono porque, de luego, son las primeras utilizadas para un inhibidor químico y sobre todo también porque este es un oncogen que también fue aislado por dos investigadores españoles, que es el doctor Mariano Barbacid y el doctor Martín Zanca, también el siglo pasado, en 1986, apenas 4 años después de aislar el primer oncogen. Bueno, este, como ven aquí, es un receptor, tirosinquinasa, que generalmente tiene funciones en el sistema nervioso, le dice a sus neuronas cuándo tienen que crecer, diferenciarse, ramificarse, etc. Pero en condiciones en algunos casos, pues este gen se trasloca con otros, lo que da lugar, pues como ven aquí, a unas formas truncadas que no están ancladas en la membrana plasmática, están activadas constitutivamente y de hecho también tienen o adquieren expresión ectópica en varios tejidos que no son los habituales. Como ven aquí, pues, este oncogen o alteraciones de este oncogen pues, se detectan en frecuencia variable en diferentes tipos de tumores. Por ejemplo, son bastante prevalentes en un tipo de tumores pediátricos, como los que se mencionan aquí arriba, pero en tejidos de adultos, pues, como ven aquí, pues, la frecuencia es muy baja. En torno del 2 al 12% en cáncer de tiroides a por debajo del 0,5% en tumores de cabeza y cuello. Claro, dirán ustedes, con este porcentaje, ¿para qué intentar inhibir a esta molécula? Bueno, pues hubo una biotech americana que dijo, bueno, pues igual es interesante inhibir esta molécula porque aunque sea de baja frecuencia, pues puede ser que funcione. Entonces desarrollaron anticuerpos contra esta molécula y aquí se pone un ejemplo de cómo funcionan. Este es el típico diagrama de cascada en donde pueden ver cómo evolucionan los pacientes o los tumores de los pacientes tratados. Entonces, si ven un histograma para arriba, significa que el tumor no responde, y si lo ven para abajo, pues significa que el tumor regresa, ¿no? Y cuanto más bajo vaya la escala, pues mayor regresión o puede ser una regresión total. Y como ven aquí, pues realmente estas terapias fueron muy efectivas. Se detectó una respuesta parcial en el 64% de los pacientes y una respuesta completa en un 12%.
y una respuesta, por tanto, total es del 76%, o sea que fue muy efectivo. Aquí, como ven en esta gráfica, pues hay barras de múltiples colores. Este no es un motivo estético, es simplemente porque cada color significa un tumor diferente que tiene esa alteración genética. Como ven aquí, pues diferentes tipos de tumores pues, responden de manera homogénea, pues obviamente con la condición de que tengan esta alteración genética. Y, por ejemplo, aquí también me gusta resaltar el hecho que son pacientes que se metieron en la misma cesta a pesar de que tienen diferentes tumores y, como ven aquí, pues este inhibidor fue importante para tumores que son todavía un reto clínico importante, como por ejemplo los tumores de páncreas, que alguno de ellos pues, mostró respuesta, o para tumores que por su baja frecuencia habitualmente no se incluyen en ensayos clínicos, como por ejemplo pues, fibrosarcomas o algún tumor de apéndice que se menciona aquí en estos momentos. Entonces, por tanto, las terapias dirigidas son una gran realidad. Lo que pasa es que todavía tenemos retos que abordar en este campo, que se podrían subdividir en dos. Por un lado, retos científicos, que obviamente también son clínicos eventualmente, y sobre todo después retos asistenciales. ¿Cuáles son los retos científicos? Bueno, por un lado, tenemos el problema de que ahora sabemos bastante bien todos los tumores que están implicados en cáncer, gracias obviamente a la secuenciación de los genomas de diferentes tumores humanos. Aquí se muestra, por ejemplo, una gráfica donde pueden ver pues, alrededor de 180 de los genes más habitualmente mutados en cáncer y, lamentablemente, el problema es que con el conocimiento actual solamente un porcentaje muy pequeño de ellos pueden ser abordados farmacológicamente. Es decir, no sabemos cómo inhibir la gran mayoría de ellos. Esto obviamente es un reto, pero es un reto afortunadamente científico. Esto puede ser abordado y lo único que nos dice es que tendremos que cambiar la forma de pensar de cómo abordar algunas clases funcionales de proteínas que no sabemos en estos momentos cómo funcionar. Y de hecho esto se está abordando, como por ejemplo en el caso de RAS, que fue uno de los primeros oncogenes aislados, pues hasta hace muy poco se consideraba que era inabordable desde el punto de vista terapéutico porque nadie se podía imaginar cómo se podía inhibir. Incluso había reputados expertos en RAS que decían que era literalmente imposible por una serie de razones químicas. Pero bueno, en cambio, sí fue posible recientemente desarrollar inhibidores a través de una metodología nueva contra estas proteínas y estos fármacos han pasado a la clínica, como dije anteriormente, ya en Estados Unidos. O sea que, por lo tanto, tenemos mucho que avanzar en cómo inhibir diferentes tipos de dianas moleculares, pero es una cuestión de simplemente cambiar mecanismos de cómo hacerlos o aprender de cómo hacerlo de forma diferente. Otro problema, sobre todo ya en las moléculas que sí pueden ser inhibidas, es que generalmente muchos de estos tratamientos están asociados a resistencia. Aquí les muestro una imagen clásica, que es un paciente de melanoma muy metastático, donde ven ahí pues, que está diseminado por todo el tórax del paciente. Este fue tratado con un inhibidor contra una molécula específica mutada en melanoma, que es BRAF. Como ven, en 15 semanas básicamente desaparecieron todos los tumores, pero lamentablemente 8 semanas después, como ven ahí en la parte derecha de la diapositiva, pues los tumores han vuelto a surgir. Esto es obviamente un problema clínico y es un problema obviamente para los pacientes, pero afortunadamente es un problema científico que puede ser abordado de una manera racional y buscar soluciones para al menos solventarlas. Ahora sabemos que la resistencia hay múltiples causas, pero básicamente podemos englobarlas en dos, ¿no? Una es un mecanismo darwiniano, en donde bueno, sabemos ahora que los tumores no son entidades homogéneas desde el punto de vista genético, sino que son un ecosistema, diferentes células con diferentes mutaciones, algunas de las cuales son resistentes a los fármacos que estamos utilizando. Entonces, básicamente lo que sucede, aquí les muestro el ejemplo de una sabana con animales, pues es que cuando se trata con la droga, obviamente se matan todas las células que no son resistentes, pero las que son resistentes eventualmente dan lugar a la recidiva del tumor. Sabemos ahora varios mecanismos que median esta resistencia, que se muestra en la parte inferior. Por ejemplo,
Hay casos en donde las moléculas tienen mutaciones en el bolsillo que une el fármaco, consecuentemente el fármaco no se puede unir a la diana y obviamente no la puede inhibir. O, por ejemplo, puede haber mutaciones en genes que estén por debajo de la diana, o mutaciones en genes compensatorios que simplemente hace que la célula vaya por una ruta alternativa a la cual se ha inhibido. Bueno, ante cada uno de estos retos hay ahora soluciones terapéuticas. Por ejemplo, en el primer caso, si hay una mutación contra un bolsillo contra el fármaco, se pueden generar fármacos de segunda o tercera generación que puedan reconocer el bolsillo mutado. Y eso el doctor Parzadera seguro que en la clínica ejecuta esa táctica repetidas veces. Otra forma de resistencia, que realmente ha sido descubierta hace menos tiempo, es un mecanismo no darwiniano y no genético, es un mecanismo lamarckiano, que es que las células se adaptan al fármaco. Puede ser porque alguna subpoblación del tumor tenga unas características biológicas determinadas que los hacen no susceptibles al fármaco, o puede ser que el propio fármaco induzca cambios en el comportamiento celular que las haga resistente al mismo. Aquí hay varios mecanismos, por ejemplo, como se muestra aquí, hay cambios de plasticidad celular, las células pueden cambiar sus propiedades de señalización, sus propiedades metabólicas, pueden cambiar la expresión de genes, o pueden adquirir modificaciones epigenéticas que también condicionan qué tipo de genes se expresan en esas condiciones. También el propio estroma, las células no tumorales que forman parte del tumor, pueden contribuir a esa plasticidad celular. Y en algunos casos más extremos, incluso puede haber casos de transdiferenciación, es decir, que la célula que es la diana de ese fármaco se cambia a un linaje celular diferente, ¿no? Por ejemplo, si nos mantenemos en el caso del pulmón, cuando se trata algunos casos y contra inhibidores del IgE receptor, el cáncer de pulmón no microcítico puede cambiar a microcítico o incluso a células de tipo neuroendocrino. O sea que realmente las células siempre buscan su forma de evadir el fármaco. En este caso, también existen mecanismos, o incluso ahora se conocen bastantes rutas por las cuales esta plasticidad o esta transdiferenciación ocurre, y obviamente esto crea nuevas oportunidades terapéuticas para evitar estas resistencias. Y de hecho hay ahora varios casos de reclutamiento de pacientes para abordar o probar este tipo de fármacos contra plasticidad celular. Otro problema que tenemos, que mencioné anteriormente, son el reto que tenemos a nivel asistencial. Como dije anteriormente, ahora tenemos un problema de que los pacientes no se pueden analizar simplemente con una biopsia. Hay que detectar las alteraciones moleculares y hay que saber, además, si, digamos, entre comillas, las propiedades del paciente lo hacen factible para responder a esas terapias. Claro, si esto lo queremos implantar a nivel asistencial, idealmente deberían de cumplirse tres condiciones, ¿no? Por un lado, que sean coste efectivas. Claro, tenemos que determinar muy bien cuáles son los biomarcadores que nos permiten identificar los pacientes lo más exactamente posibles, cómo es la forma más eficiente de detectarlos, si es por PCR, si es por secuenciación, si es por biopsia líquida, como hace el doctor Rafa López aquí en Santiago. Y obviamente esto es un paso previo si lo queremos implantar a nivel asistencial, a nivel diario. Otro punto importante es el acceso equitativo, es decir, que cualquier paciente, independiente de donde viva, del hospital de referencia que tenga o de su estatus económico, se pueda beneficiar de estas tecnologías. Y obviamente que sea, por tanto, general, que esté incorporada en la cartera de servicios del Servicio Nacional de Salud. ¿Qué soluciones han dado a esto diferentes países? Bueno, por ejemplo, Francia, que es quizá uno de los países que mejor han integrado la medicina personalizada en diferentes tipos de enfermedades, incluyendo el cáncer, ha escogido un modelo de escoger como grandes centros de referencia, de son copolos que agrupan hospitales, investigadores, empresas, y que, como ven aquí, tiene como función dar servicio especializado a los hospitales de la zona, situar a Francia como polo de implementación de la medicina personalizada, aplicarla a diferentes patologías, obviamente las más comunes, y también, y de manera muy relevante, crear una industria nacional que genere innovación y valor añadido en esta área. Por ejemplo, el Reino Unido e Inglaterra tienen un sistema parecido. Por ejemplo, hay una red de 13
centros de medicina genómica que un poco tienen unos objetivos similares a los franceses. Y bueno, hay iniciativas obviamente en Estados Unidos, en China, en Alemania, en los Países Bajos y en muchos otros países. ¿Cuáles son las características? Bueno, esto me lo voy a saltar. ¿Qué pasa en España? Bueno, realmente en España, no sé, quizá el doctor Pazares me pueda corregir, pero tampoco creo que tengamos un mapa muy exacto de cómo está el estado de la medicina personalizada en nuestro país. La SEOM, que es la Sociedad Española de Oncología Médica, y la Sociedad Española de Anatomía Patológica hicieron una encuesta hace poco, esto de hecho son datos que me prestó el doctor Pazares hace poco, para ver en qué estado estábamos. Y como veis, pues bueno, la verdad es que estamos bastante atrás de otros países. Por ejemplo, en términos de Next Generation Sequencing asistencial, pues solamente el 40% de los centros sanitarios lo tienen. Y como veis aquí, pues la mayoría realmente hacen servicios muy limitados, con menos de 50 secuenciaciones de ADN por año. Está también muy concentrado en algunas patologías, por ejemplo en cáncer de pulmón, no en otros tumores. Y después solamente un tercio de los centros tiene comités de tumores moleculares, que son los que determinan si ese paciente con esas alteraciones genéticas pues, es adecuado para un tratamiento u otro. Entonces tenemos bastante que mejorar en este aspecto. ¿Qué soluciones se están dando o cuáles se deberían de dar? Bueno, quizá lo lógico sería copiar lo que han hecho otros países, ¿no? Que es establecer pues, centros de referencia que permitan pues, optimizar, hacer estudios de coste-beneficio, etcétera, y hacer accesibles estas tecnologías pues, a todo el país, ¿no? Esto, como dije anteriormente, lo ha hecho Inglaterra, y en España lo hemos hecho en algunos casos. Por ejemplo, en las terapias CAR-T pues, se han seleccionado 13 centros para hacer este tipo de servicios. Obviamente, esta decisión es binomial, ¿no? La gente que quedó incluida está muy a favor de esta medida y los que han quedado excluidas, pues obviamente no les gusta nada esta medida. Pero bueno, es lo que es y yo creo que es la forma más racional de hacerlo cuando se hace con criterios de selección objetivos y científicos. En cambio, en España hemos seleccionado otro tipo de solución, que es lo que se denomina, a través del Carlos III, que es el IMPACT, la infraestructura de medicina de precisión asociada a la ciencia y la tecnología. Tiene más el título que la financiación asociada a este programa. Como veis aquí, tiene 3 ejes fundamentales, que es la medicina predictiva. Aquí lo que queremos es tener una colección de DNA de población normal para tener una idea de cómo pues, es la distribución de nuestra población normal para otros estudios posteriores. También hay ciencia de datos, es decir, pues, cómo integrar la inteligencia artificial, la Big Data en todos estos estudios. Y después la medicina genómica, que de hecho está liderada por el doctor Ángel Carracedo, que es un gallego, que es justamente pues, aplicar la medicina personalizada para algún tipo de enfermedades. Desde el punto de vista científico no es objetable porque, bueno, esto es un poco lo que están haciendo todos los países. Estos objetivos están recogidos en Francia, Inglaterra, etc. Hay más problemas con la estrategia. Por ejemplo, el IMPACT, tal como estaba diseñado, solamente contemplaba al inicio enfermedades raras y farmacogenómica. Cáncer no existía para nada. Y solamente después, cuando un poco algunos oncólogos montaron en cólera, pues se incorporó algún cáncer hereditario y cáncer de origen desconocido, que queda excluido completamente los que son cánceres habituales. O sea, por un lado tenemos un problema de qué foco queremos aplicar en este tipo en esta iniciativa, y después también tenemos otro problema de estrategia, ¿no? Porque por un lado, porque por bastante cortoplacista, solamente, muy difícil implementar este tipo de tecnologías y este tipo de simplemente 3 años, y también, como dije, 3 años, y también pues, la financiación es bastante más que su título, porque para cáncer, centramos solamente en cáncer, pues para este tipo de diagnóstico oncológico, pues tenemos un total de 60.000 euros para 3 años, 14 centros, lo que más o menos sale una media de 30.000 euros por año, que está incluso por debajo de lo que es un salario de un postdoc en España. Esto se implementó en 2020 y teóricamente acabará en 2023. Bueno, yo no digo nada, les dejo aquí unos números para que comparen. Por ejemplo, en Francia,
lo que se dedicó a medicina personalizada son 600 millones en 5 años, o sea que son 14 veces más y de hecho empezaron 5 años antes. En el caso del Reino Unido, solamente para el proyecto de 100.000 genomas se dedican 625 millones de euros para ese proyecto. Y en el caso de Estados Unidos, que bueno, asumamos que es más grande y que tiene más población, pero para el All of Us Research Program, que sería lo mismo que el de medicina predictiva del Carlos III, pues se dedican solamente 1.500 millones de dólares en este caso. O sea que hay un problema, por un lado, de dimensión en términos de financiación y también hay un problema en cuanto a tiempo de ejecución de estas iniciativas. En cáncer estándar, pues lo que se ha escogido es otra iniciativa que no está integrada con la anterior, sino que está fuera de la anterior, que es a través de proyectos multicéntricos. Es como un proyecto científico donde, en este caso, el objetivo científico es pues, integrar la medicina personalizada en diferentes tipos de tumores y de otras enfermedades. En el caso de cáncer, como ven aquí, hay 3 proyectos actuales, el de cáncer de pulmón y algún otro tumor sólido que está liderado por Luis Pazares y donde está, por ejemplo, también el doctor Rafael López, o sea que aquí hay un componente gallego bastante importante. Y después tenemos otro programa para neoplasias linfoides que está liderado por Elías Campo y el de cáncer pediátrico Pencil, que está liderado por Lucas Moreno en el BIO de Barcelona. Aquí nuevamente lo mismo. Yo creo que, por un lado, fallamos en el hecho de que no se quiere diseñar un sistema integrado. ¿Nos queda un minutito? Sí, yo ya acabo. Perfecto. Un sistema integrado de centros que permitan hacer esto a largo plazo y después también, como veis, la financiación oscila entre 50.000 o 100.000 euros por año para cada grupo implicado. Y nada más, simplemente pues, resumirles un poco lo que les he intentado vender durante esta mañana, que se está cambiando el paradigma del tratamiento del cáncer, pasándose ya a la implementación de terapias dirigidas contra dianas moleculares específicas, que estas progresivamente irán sustituyendo a las terapias y la cirugía clásica, con lo cual igual dejaremos al doctor, a Diego, sin trabajo en las próximas décadas, y que algunos países ya están aplicando estrategias proactivas en medicina personalizada y que España, pienso, no debería perder esta oportunidad. En cuanto al vaso medio vacío, pues que aún estamos lejos de tener un catálogo completo de genes inductores de cáncer, que faltan fármacos contra multitud de dianas moleculares que están alteradas en diferentes tumores, que la resistencia de fármacos todavía sigue siendo un problema que hay que vencer y que, bueno, obviamente también tenemos el reto de abordar tumores poco frecuentes, a no ser que obviamente tengan pues, una diana molecular común a otros tumores. Y finalmente, ya a nivel asistencial, pues pienso que todavía en España tenemos que implementar políticas, financiación y organización más ambiciosas a nivel del Sistema Nacional de Salud que permitan un acceso efectivo, equitativo, universal y, sobre todo, creíble a estas nuevas terapias. Y con esto acabo. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias.